Hace pocos días los argentinos vimos la película 1985 y algunos recordamos y muchos conocieron y se sorprendieron y lloraron y se horrorizaron. Y se horrorizaron personas de distintas tendencias ante el secuestro, la tortura, el asesinato, el tirar gente desde aviones, el robo de niños, las violaciones. Todos nos horrorizamos. Ahora, en esa época, la verdad es que la mayor parte de la población había naturalizado vivir en una dictadura. Algunos se habían acostumbrado, a algunos siempre les fue indiferente, otros fueron acompañando, algunos incluso eran cómplices. Las únicas que resistieron fueron un grupo de mujeres, las madres de Plaza de Mayo, con Eve a la cabeza en buena parte del tiempo. Las únicas que no tuvieron miedo, o que tuvieron miedo pero se la aguantaron. Seguramente fue eso. Tuvieron miedo pero se la aguantaron. Las que sacaron al país de ese horror fueron las madres. No fue trasera. Las que sacaron al país de ese horror fueron las madres, con un coraje inaudito que uno no puede ni siquiera imaginarse, ni siquiera soñar, contenerlo. ¿Y si no hubieran existido las madres? ¿Y si esas mujeres se hubieran quedado en la casa? ¿Cómo sería este presente? ¿Cómo hubiera seguido la historia si no hubiera estado en ella? Si el recuerdo hubiera sido solo los 30.000, los trabajadores, los sindicalistas que asesinaron, los estudiantes que asesinaron, los intelectuales que asesinaron, los artistas que asesinaron, los periodistas que asesinaron, toda una generación. Si solo hubiera sido eso, si no hubieran estado las madres, pues no existirían los luchadores de hoy. Quizá Cristina no hubiera sido Cristina y Néstor no hubiera sido Néstor. Solo tendríamos el recuerdo de los desaparecidos. Fueron ellas las que parieron generaciones de luchadores. Si hoy tenemos un Caballero, una Liberty, y tantos luchadores en el periodismo, si hoy tenemos un Tano Catalano, un Yasky, y tantos en el sindicalismo, si tenemos a Cristina, es porque abrevaron de ese coraje, de esas convicciones, de esa lucha. Yo estoy seguro de que si la derecha pudiera viajar al pasado y hacer que no existieran las madres, ese sería su deseo, que Eve jamás hubiera existido, para que no existieran entonces los luchadores de hoy, para que Argentina sea otra, para que no haya resistencia ante el abuso. Pero existió. Eso no va a cambiar. Hoy no está entre nosotros, pero como bien respondieron las madres, su herencia está. Las luchadoras y luchadores de hoy, principalmente luchadoras, porque fíjense siempre las mujeres, están. Así que Eve, vamos a seguir luchando, como siempre, aunque les duela, aunque odien, aunque insulten, aunque pataleen. Vamos a seguir luchando. Tenemos el enorme compromiso ahora, por Eve, de seguir luchando todos los días, en cada minuto. Y no solo los que damos la cara, tantos que por ahí están escuchando en este momento y que siguen luchando y que también son hijos y hijas de Eve de Bonafini. Nada más, che. Nos dejás muy conmovidos después de lo que decimos. Comparto todo, es maravilloso lo que hiciste. Encadenar, viste esta idea de que hay una mariposa que aletea en la costa japonesa y llega hecha un tifón al otro lado del hemisferio, ¿no? Y el día que las madres empezaron a marchar, parieron 1000 hijos.
Claro. ¿no? O 30.000 más. Y eso lo describiste también. Estoy totalmente de acuerdo con eso porque es verdad que nos contagiamos muchos de ese coraje. Y, y eso es lo que realmente creo que el mayor legado de Eve es animarnos, ¿no? Claro, claro. Y asumir ese ejemplo, ¿no? Hay que llevar también el costo de ser Eve. Bueno, claro, es una gran carga y una gran responsabilidad, ¿no? Una de las cosas más lindas que me pasó fue eso, que un día me llamara y me dijera, yo quiero cocinarte. Mm. No me dijo, yo quiero invitarte a comer, yo quiero cocinarte. Entonces fui y llegué y estaba ella haciendo el puchero, rodeada de jóvenes, ¿viste? Siempre con los jóvenes. Y ahí comimos. Bueno, eso fue eso, me la pasó ahí, ¿no? Te ofrendó algo. Sí, Claro. claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Yo pediría un día como hoy, un día de mundial, ¿no? Que seguramente va a salir, pero las cosas no pasan porque sí. Ahí tiene que haber gente que tenga una actitud y que decida que hagamos muy grande el homenaje a Eve. Y que haya 1000 calles que se llamen Eve, que haya estatuas de Eve, que la pongamos en el lugar que corresponde por Eve, pero por las generaciones que vienen, para que esa base esté a la vista, esté disponible, que haya películas, que haya Sí. canciones, más películas, Sí. más canciones, que trabajemos mucho sobre la memoria de Eve, que nadie se quede en la anécdota de las respuestas de Eve. Es casi risueño que le secuestren a sus 2 hijos, los torturen, los maten y después hablen de los modales de esa madre. Exacto. Sí, ¿No? y que la hayan querido tantas veces muerta también, ¿no? Porque Claro, hablamos estos días de Cristina y el atentado y las veces que hemos visto los discursos de odio y prácticas sobre ella, con Eve también lo hicieron. Y lo claro. hicieron sistemático. Y Eve no se movió de la casa que fueron a atacar para intentar atacar su vida, digamos. Entonces, definitivamente, hoy venimos llorando desde muy temprano, así que me escudo ante el posible llanto. Pero creo que también hay algo que hablamos de Eve, además de la rebeldía, la irreverencia, la resistencia, que tiene que ver con... Nadie está obligado a ser valiente, sin embargo, hay que hablar de quienes lo fueron. Ujú. Y un poco decíamos, ¿no? ¿Qué sigue después de Eve? ¿Qué sigue con ese pañuelo que hoy deja de tener el cuerpo de Eve pegado? ¿Qué sigue después de todo eso? Y creo que lo que sigue es nunca ser como ellos. Que aunque hoy seamos un Claro. poco menos valientes que otro día, que tal vez un día tenemos miedo, que un día nos caemos y viene alguien colectivamente a levantarnos, nunca vamos a ser lo que son ellos. Nunca vamos a ser el arma en la cabeza de Cristina, nunca vamos a ser el que diga viva el cáncer, nunca vamos a ser quien quiera una proscripción por pensar distinto, nunca vamos a ser ellos. Creo que eso es lo que las madres siempre nos demostraron, ¿no? Que podemos estar un poco más cerca, un poco más lejos, de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que se tensa nunca se rompe. Bueno, creo que además el gran ejemplo que nos han dado es que nunca pidieron venganza, Y no lo hicieron, claro. ¿no? Entonces ya está, eso está claro. Digo, además está muy, muy cercano, porque la enfermedad de Esteban Bullrich está muy cercano y todos nos solidarizamos, la verdad, con Sí. Esteban Bullrich. Y vos decís, ¿me cae bien? No, la verdad que no. La verdad que no. Pero todos nos solidarizamos con Esteban Bullrich. Y la verdad, hablo por mí, a mí me entristece en serio. Las veces que lo he visto me ha generado congoja, me entristece verlo así. Entonces, bueno, sí, esa es la diferencia, claramente. Esa es la diferencia. Ayer en un momento entré a Twitter y vi que había 2 o 3 tweets de Feynman y entonces entré a la cuenta y había 7. O sea, el día de la muerte de Eve Bonafini, Feynman le dedicó 7 tweets de odio a Eve Bonafini. Uno de ellos era una fake. Viste que todos los días tuitea una noticia falsa. Digo, uno puede no darle importancia, puede decir, bueno, es como un troll, qué sé yo, es una caricatura, Feynman. Pero es la primera mañana de Radio Mitre, Feynman. Sí. Es la primera mañana de Radio Mitre, ¿no? Entonces tiene un peso. No, te quería comentar, me hiciste acordar cuando hablaste de las diferentes actitudes en la dictadura, ¿no? Los que se callaban, los que se escondían, los que también eran cómplices. Porque la primera, yo hice todo el secundario en la dictadura militar, completo. Y la primera conversación de política, me la acuerdo patente, que tuve con mis compañeros, era por el libro de Las locas de la Plaza de Mayo. Claro, claro, Ujú. sí.
que había escrito un periodista francés, era, Sí. ¿no? Que Sí. contaba un poco la Lo historia. tengo yo, sí. Y fue la primera conversación de política que tuve con mis compañeros del secundario, Claro. ese libro. Con diferentes posiciones ya en ese Ujú. tiempo, porque claro, había una cosa que eran efectivamente unas locas, unas subversivas, unos decían eso, otros... Pero vos fíjate que la militancia de las madres abrió una brecha donde no existía, porque nunca habíamos hablado de política nosotros. Claro. Y esa fue la primera conversación. Qué importante que ellas estuvieran ahí para permitir abrir en el medio de la dictadura una discusión, que se empezara a discutir realmente lo que estaba sucediendo. Bueno, es ¿no? que yo mencionaba el hecho que podían no haber existido porque son únicas, Exacto. En todo el mundo. ¿no? Hay muchas personas que no tienen idea, porque siempre se habla, es cierto, uno viaja por el mundo y te hablan de Maradona, es cierto, pero te hablan mucho de las madres de Sí, Plaza de Mayo. sí. Sí. Argentina es un ejemplo de derechos humanos. Argentina, y por ellas, obviamente, ¿no? Como te hablan en el mundo, no sé, me pasa que me hablan de Zaffaroni, pero me ha Sí, pasado sí, muchas verdad. veces. Sí. Me ha pasado muchas veces. Es muy conocido y muy prestigioso en el mundo. Y acá cualquiera, ¿no? Bueno, Roberto, las madres fueron invitadas durante muchas décadas a viajes por el mundo, a hablarles a la juventud, a congresos de derechos humanos, como representantes de un discurso, de una lucha. En ningún lugar del mundo, recordemos, en ningún lugar del mundo se juzgó a los genocidas como en Argentina y se construyó el sentido de la política de memoria y verdad y justicia desde el Estado Nacional. O sea, las madres permitieron llevar una iniciativa que empezó siendo individual, que empezó siendo desde casi un impulso del amor, que es de una madre que buscaba a su hijo, a una construcción política que es reconocida en todo el mundo. Y recordemos que fue el Buenos Aires Herald en su momento, el diario a través del cual se denunció por primera vez la dictadura y la desaparición de personas en la Argentina. No fueron los medios locales. Ujú. Medios locales eran cómplices Eran de la cómplices. dictadura, ¿no? Eran Bueno, parte, en el y caso lo del Grupo sigue- Clarín, y lo era sigue- parte de la dictadura. Era Claro, parte. y cuando Eran parte de la vemos dictadura. y cuando vemos cómo reaccionaron muchos de los medios al fallecimiento de Ayer, bueno, siguen siendo Sí. cómplices. Sí, sí. Yo digo, si hay alguien que por ahí es ajeno entre los oyentes, porque nosotros tenemos mucha gente que no es kirchnerista, escuchando, que por ahí no tiene las mismas ideas. Yo digo que por lo menos dudemos esta vez. Yo estaba rodeado, tíos y qué sé yo, de la familia, de gente que no tenía ninguno que pusiera calcomanía somos derechos humanos. Yo digo, voy a aclarar cada cosa que digo, porque no todo el mundo lo tiene que entender. Cuando los exiliados, la gente que se fue para que no maten, y se asentó en el exterior y empezaron a levantar sus voces, y se organizaron grupos, entonces hablaba de las violaciones de derechos humanos en Argentina. Había gente que andaba con su auto que decía, los argentinos somos derechos humanos, es decir, defendía a la dictadura ese argentino. Y en ese momento los medios, Clarín, La Nación, seguimos con el mismo problema de antes, los defendían, ¿no? Y decían que eran enfrentamientos, en realidad los habían asesinado. Bueno, mil mentiras distintas. Y la gente creía y se quedaba con ese Se usó relato. el mundial, Bueno, Roberto. yo les pido que ahora, cuando hay quienes decimos, miren, están armando causas, están encarcelando gente, están teniendo una actitud fascista, están cerrando medios de comunicación, por lo menos duden. Porque la otra vez también estigmatizaron a quienes se resistían. Es obvio que lo van a hacer, porque para llevar a cabo un plan así tenés que echarle fría a los que están alrededor y a los que se están resistiendo. Por lo menos duden, porque dudar es pensar. ¿Sí? En Grecia es la misma palabra. Digo, siempre dudar fue pensar. El que no duda no piensa. Vos tenés que dudar de lo que dice. Entonces, hoy estamos pasando por otra etapa oscura que no sabemos cómo va a terminar. A mí me da la impresión que estamos yendo hacia algo mucho más oscuro que esta situación del Lofer, sinceramente. Sí, y no Por lo que olvidar veo. que le intentó meter presa al macrismo, ¿no? Y que hubo hay un Claro. apoyo popular que le sacó casi que la llave de la celda a Martínez Eso y lo Giorgi. hacen de brutos, ¿no? Porque Sí. yo digo, la única forma era que no hubiera existido. Ahora ya existió. Claro.
Ahora ya existió, ahora hay miles o cientos de miles de herederos, porque además ya todos, yo nombré a Roberto y a Liberty, que además están entre los periodistas de mi imaginario de cuando yo no era periodista, entonces los recuerdo mucho. Pero hoy está lleno, acá están, ¿no? Jóvenes. Sí, claro, por supuesto. Está lleno de jóvenes luchadores. Ya hay varias camadas, ¿no? Sí. Entonces eso ya está, ya existió, no pueden hacer nada con eso, ¿no? Como con Cristina mismo. La quieren anular, la quieren eliminar. Bueno, pero ya existió, no pueden hacer nada, porque son brutos la derecha, ¿no? Sí. ¿Qué van a hacer? La más heroica todavía sería Cristina, si la asesina. Sí, y también recordar, Roberto, en esto que estamos diciendo de lo que hizo el macrismo y lo que puede llegar a ser un proyecto, no necesariamente que gane, pero sí que dispute ganar el año que viene, recordar las resistencias de las madres, ¿no? Porque tal vez la memoria más cercana que tenemos es ya en esta democracia y en donde existieron las resistencias, pero no es lo mismo resistirle a una dictadura que una democracia. Digo, y recordar cómo empezaron, cómo desafiaron ese momento en el que estaba prohibido reunirse y ellas se movían y entonces objetaban el moverse. Se reunían en falsos cumpleaños en un bar como Las Violetas para darse información. Creo que tenemos que recuperar las resistencias que dieron esas madres en pleno genocidio, buscando a sus hijos, sus nietos, porque efectivamente es la raíz de nuestra lucha, ¿no? Sí. Pues hablar de genocidio, quería sumar también las resistencias al neoliberalismo en la década del 90. Fundamental. La política, estaba... Bueno, es que si ella no tuviera esas posiciones tan firmes, cuando dicen, bueno, ¿por qué hay gente que se radicaliza? Porque tenés que tener mucha firmeza, tenés que gritar, a veces tenés que insultar para llamar la atención, para despertar cabezas, a veces hay distintos formatos, digo, Estela Carlotto es firme y no tiene esas formas, ahora, son formas de resistencia, y repito, les secuestrás a los hijos, los torturás, los matás y te enojás porque te insulta. Tal cual. En serio. Yo le hice una nota en los 40 años en C5N, en donde ella estuvo muy tranquila, muy tierna, tenía momentos de una enorme ternura, porque tenía mucho amor. Pone un fragmentito. Un más chico me dijo un día, mamá, antes que se lo llevaran a él, dice, mira, si yo algún día también falto, yo lo que te pido es que vos sigas haciendo lo que hacías siempre, escuchar la radio, la música como a vos te gusta. No te encierres, no dejes de hacer, si no, no vas a poder vivir. Y a mí me quedó grabado eso, y es verdad. Uno tiene que mirar el futuro, que es mañana. Tiene que tratamos de tener todo lo que ellos querían para la educación y la formación. Y con ese amor inmenso y traspasarlo a la juventud. Ser ese puente, ¿no? Que parece tan difícil, pero somos viejas por un puente fuerte, de hierro casi te diría, entre nuestros hijos y los jóvenes de ahora y los más chiquitos y los más grandes. A mí me pone muy orgullosa que haya tantos, somos el único país que tiene tantos miles de jóvenes organizados. No hay en Latinoamérica otro país como este. Y eso me da mucho orgullo. Yo digo, bueno, lo que hicimos las madres sirve, vale. Claro, Está siempre la casa llena de gente, siempre llena de jóvenes. Todos los jóvenes llevan adelante lo que hacemos. Ya las madres no hacemos más. La radio está dirigida por jóvenes, la prensa madre por jóvenes, los audiovisuales por jóvenes, la revista por jóvenes, el bar por jóvenes. Ya está en manos de ellos. Tal vez a lo mejor cuando no estemos más las madres, lo que nos va a seguir en la plaza es más complicado. 40 años sin faltar un jueves no es cualquier cosa. Pero lo demás estoy segura que va a seguir. Estoy convencida. Ayer cuando hablaba con unos pibes, cuando hablé con Charlie, yo le decía, mira, yo si me propongo soy capaz que duro 40 años más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias. Final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Vos sabés que ahí está cortado. Yo después de eso me creo que esté fuera del aire y voy y la abrazo de nuevo y la beso y ella me agarra así de la cara con mucha ternura y el director va cerrando. Yo estoy en el aire. Y entonces tengo en el living de mi casa esa imagen, claro, de ella con esa ternura maternal. Sí, exacto. Maternal. Ahora, qué voluntad, ¿no? También de hacer cosas. Yo rescataba también lo que fue en su momento las obras de la construcción, las viviendas, pero me olvidé también de la universidad. O sea, ella siempre quería estar
haciendo cosas, porque sabía que la misión de las madres era contagiar a los demás también. Claro, Y claro. Llegó Amado Vudú, ¿no? Lo tenemos Amado. Está Amado Vudú que entren. Ahí está Amado, qué buen día para tenerlo, Amado. ¿Hacemos algún cambio? Y bueno, claramente retomó la lucha de sus hijos, ¿no? Sí. Por eso yo digo que había dos posibilidades, o que nadie tomara la posta, recordemos además a Susana Villaflor, ¿no? Que nadie tomara la posta de sus hijos, o que alguien, o que estuvieran las madres, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ellos son un puente, ¿no? Ahí lo decía, un puente indestructible entre una generación y otra, entre una memoria y un presente. También funcionaron entre esa efervescencia de los 70 y lo que vino después. Sin la historia de las madres no las puedes comprender. O sea, permitieron superar la derrota de la dictadura. Ahí está, bueno, a eso me refería. Y ellas ¿no? son fundamentales, sí, claro. A eso me refería. Sí, sí, sí. Hola, Amado. Buen día. Buen día. Buen día. Los venía escuchando y claro, es un torbellino de emociones y de ideas que te va cruzando. Pero para arrancar esto último que estaban hablando, ¿no? Viste que Eve nunca hablaba de nostalgia, siempre de memoria. La nostalgia era algo que no estaba, porque era cómo con esa memoria se construía el futuro. Y en ese andarivel, la reivindicación de las ideas y de la lucha de sus hijos. Ella nunca dijo pobrecitos o eran Claro. chicos que les pasó. No. Era una lucha con cabeza y cuerpo puesta en esa lucha, con ideas y eso que ella contaba que fue entendiendo después. Justo ayer escuché un reportaje tuyo que pasaron a la noche en la radio, viejo, donde ella sintetizaba esto. Bueno, en algún momento me di cuenta que era algo más que la lucha física, sino que tenía que ver con la imposición de un modelo social. Y entonces uno pensaba el recorrido de esa persona, ¿no? Que lo vivió como mamá y lo vivió en la lucha en tiempos de la dictadura genocida y después lo reconvirtió en soñar un futuro y en ser partícipe de esa lucha por un futuro sin ningún dejo de estar mirando todo el tiempo para atrás, sino que era siempre mirar para adelante y era como una nafta todo eso, una nafta, un combustible a lo Eve para pensar para adelante. Por eso lo odian, siempre pienso por qué las odian tanto. Claro, es muy disruptivo porque ellos juegan con el miedo, ellos saben que no pueden matar a todos. Ellos tienen que matar o meter preso, según las épocas, ¿no? Perseguir, demonizar, estigmatizar a un grupo para que todo el resto tenga miedo. Diga, no, yo no quiero que me hagan, yo no quiero que me metan preso como Amado, no quiero que me estigmaticen, no quiero que me... Entonces, con el miedo puedan manejar a millones, a toda una sociedad, haciéndole daño a un segmento. Claro, ellas dan semejante demostración de coraje. Piensen además que era otra época, ahí no había celular para filmar lo que te estaban haciendo, qué sé yo, ¿no? Te podían agarrar en cualquier lado. Y ellas igual seguían, y eso nos impone al resto, es una vara muy alta, Sí. ¿no? Es un ejemplo, es un ejemplo muy fuerte. Y debe desesperar a la derecha que exista gente así, que exista gente que sigue luchando con miedo, no hay que decir sin miedo. ¿Cómo uno no va a tener miedo? ¿No? Sería una anomalía no tener miedo. Y una irresponsabilidad. Porque sería no Es medir. temerario el que no tiene miedo, le falta algo, es una carencia, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que tiene miedo y es capaz de seguir para adelante. Y se sobrepone. Claro, A ese miedo. claro. Actúa con un miedo, pero eso no la paraliza. Y hay algo más de Eve que creo que es lo que explica también ese odio que genera, esa reacción que genera de Eve y de tantas madres. Eve ganó, ¿sí? Eve falleció ayer lamentablemente con un reconocimiento del Estado argentino que dictó 3 días de duelo.
mientras que Videla, Macera y el resto murieron en cana. Eve ganó, Eve dio su lucha en la peor de las condiciones, la lucha más desigual o una de las más desiguales de la historia de la humanidad, ella y las madres y las abuelas, y ganaron. Porque más allá de que hoy en día en la Argentina algunos quieran discutir cuestiones que hace mucho que no se discutían, más allá de que el consenso el nunca más sabemos que no es algo dado y por lo que hay que pelear todos los días, pero está ahí y es un valor. E incluso en una película que tiene ciertas licencias, como se habló muchísimo en estos días, el mensaje que queda claro es que lo que hizo la dictadura militar fue un delito contra toda la humanidad y por lo tanto había que perseguirlos y juzgarlos. Y ese mensaje está ahí porque Eve ganó. Claro. Escuchaba ayer a algunos que comparaban a Eve con Estracer y querían construir una grieta sobre eso, que no solamente es absurdo, porque son los dos, ¿sí? Porque la verdad es que hay que reconocer que en el proceso que pasó este país, los dos tuvieron roles muy distintos, pero los dos protagónicos, y creo que no hay que caer en la trampa de discutir eso. Pero incluso si uno entrara en ese debate, hay que decir que sin Eve nunca habría habido una Estracera, que los juicios sucedieron porque primero Eve dio la lucha que dio durante la dictadura y la siguió dando una vez que volvió a la democracia, no se conformó con ir a votar. Y que por el contrario, si no hubiera habido una Estracera, Eve hubiera sido más gigante todavía, porque su lucha hubiera tenido todavía más sentido y le hubiera agrandado más todavía. Y eso también muestra la diferencia de dimensiones entre lo que hizo el Estado argentino, que está bien, que era lo que había que hacer, que era lo que correspondía, y que nos pone orgullosos como argentinos. Pero la grandeza infinitamente más enorme de lo que puede hacer una mujer o un grupo de mujeres dando una vuelta alrededor de una plaza. Porque justamente parten de un lugar de muchísima más exposición y muchísima más debilidad. Entonces, creo que si para algo sirve esa discusión que trataron de tirar al barro en estas últimas horas, es para poner en perspectiva la enormidad de Eve y no para decir, bueno, me quedo con uno, no con el otro, este hizo tal cosa bien, este tal otra cosa mal, cuando en realidad es un debate que si se lo empieza a dar, ya un poco uno acepta jugar con las reglas del otro. Qué buen ejemplo para hablar de la relación de fuerzas, ¿no? Total. Y digo porque en serio, se ha vuelto parte del esquema de análisis político hoy, decir, bueno, no, ellos contamos los tanques, ellos tienen más, entonces no damos la batalla. Se puede naturalizar, guarda, porque no es solo el Poder Ejecutivo quien piensa así. ¿Sabés, Roberto, que este tema que traes, ¿no? La noción de correlación de fuerzas es un gran marco de análisis, si se piensa en términos dinámicos. Esta versión achicada, light, que se ha impuesto, que es la correlación de fuerzas como foto, es muy dañina, muy nociva porque es lo mejor que le puede pasar al conservadurismo en su más amplio... es que conserva, la relación de Exactamente. fuerzas conserva. ¿Cuál es el concepto gramsciano de correlación de fuerzas? Es el opuesto. Claro. Es decir, hagamos la cuenta, metamos la voluntad, metamos la construcción colectiva para transformarla. Y en Argentina tenemos dos ejemplos. Uno, el de madres, que, como decía Nico recién, ganaron. Y quiero poner el plural, porque me parece que otro problema de esta etapa cortita de 3 años, es el uso de la primera persona del singular, el yo permanente. Una de las cosas que Eve siempre decía, y no solo decía, hacía, es nosotras, madres, porque recordemos que cuando comenzó esa lucha, uno de los conceptos que para mí son señeros, y hay que tratar de tenerlo todo el tiempo, es la maternidad colectiva. Esta idea que no pedimos por mi hijo, pedimos por todas las hijas, los hijos. Cada vez que habla una madre, pide por todas las hijas, los hijos, ¿no? Es sin mirar la individualidad, es el conjunto. Y eso ella fue desde el comienzo, porque uno podría decir, bueno, aprendimos un montón de... No, era algo que le salía de su espíritu, de su cuerpo, de su idiosincrasia desde el primer día. Entonces, la primera persona del plural, del singular guarda, y eso Eve es un sello, y el otro
es esta idea de la correlación de fuerzas como algo dinámico. Un caso, madres, Néstor Kirchner, el kirchnerismo, segundo caso. Empezar en mucha debilidad, con muy pocos tanques en el ejemplo que vos diste, y terminar con un ejército de corazones modificando realmente la realidad. Cuando vos tenés una fuerza menor, tiene que ser un gran desafío para fortalecerte. Y la voluntad. Sí, claro. Esa idea de... Bueno, hace falta voluntad, perseverancia, coraje, hacen falta actitudes que a veces algunos tienen, otros no Pero tienen. viste que se las denosta también, porque vos decís esto y vos sos un voluntarista. O sea, el posibilismo... Yo creo en la eficacia y en la inteligencia y en la creatividad para construir. Claro. Yo creo que Claro. sí, por eso a veces creo que hay gente que no lo es y que ocupa puestos y qué sé yo. Yo creo en eso, no creo que Las solo personas sea. también hacen Pero la también diferencia. creo que uno aprende. Sí, porque dicen, ay, yo nací medio tonto. No, queda tranquilo que todos nacimos y vamos aprendiendo, ¿viste? Si vos todos los días haces, qué sé yo, ¿no? Es como todo, ¿no? La vida es un oficio que se aprende viviendo. Todos podemos En el hacerlo. crecimiento personal también empuja la situación de correlación de fuerzas internas. Claro, de los ingredientes que bueno, tenemos cada uno. Por eso cuando vos naces en una vida con muchos obstáculos, a veces te da más ganas de pelear y qué sé yo. Pero desde cualquier lugar se puede construir, la verdad. Y lo otro que veo en estos días es que siempre las madres se han partidizado. Pero ¿y a quién quieren que se acerque si nunca les dieron bola? O las maltrataron o las ignoraron en la historia. Entonces, es obvio que se van a acercar a quienes primero defienden la memoria de sus hijos, primero que todo eso, y segundo las abrazan, no las rechazan, siempre fueron rechazadas. Las madres llegaron entraron a la Casa Rosada recién en diciembre de 2001 con Rodríguez Sá. Mucha gente no lo debe saber. Es decir, les tiraron antes los caballos que abrirles las puertas de la Casa Rosada, ¿no? Porque unos días antes habían sido reprimidas ahí en Plaza de Mayo por el gobierno radical. Es primero que digo, Néstor y Cristina trabajaron mucho sobre la memoria también. Hacía falta, cada tantos años tenés que volver a hacer un trabajo grande y qué sé yo, bueno, como lo hacen los alemanes, ¿no? Y ellos trabajaron mucho, entonces están honrando la memoria de tus hijos. Sí. ¿Cómo no te vas a acercar a quien? Pero además las apañaron a ellas, las defendieron, le dieron la posibilidad de hacer cosas, de luchar. Entonces es lógico, ¿por qué no estarían? Lo raro sería que no estuvieran cerca de Néstor y Cristina. Han estado con los consecuentes, las madres. Mira, Alfonsín o el radicalismo le reprocharon las leyes de impunidad. ¿No? Esa es una realidad. A Menem le reprocharon los indultos y la entrega del patrimonio nacional. Con lo cual no tienen muy buena relación ni con el peronismo de derecha ni con el alfonsinismo, con el radicalismo, porque el alfonsinismo tiene un claroscuro, digamos, con el radicalismo. Y finalmente recalan con los Kirchner que impulsaron las políticas de memoria, verdad y justicia que ellas reclamaban. Sí. Es casi te diría una continuidad natural, y siguieron teniendo el desprecio de aquellos a los que ellas le habían señalado sus inconsecuencias. Porque ¿qué hacían Eve? ¿Qué hacían las madres? Che, mira, Alfonsín, está bien el juicio de las juntas, pero después no quieras a los que tienen menos jerarquía darle impunidad. A Menem, los indultos tampoco te podemos dejar pasar los indultos. Y me parece que las madres en eso han sido siempre muy claras, ¿no? Después, qué sé yo, el radicalismo desertó muchísimo de la lucha por los derechos humanos. Ayer ¿vieron al radicalismo? ¿Apareció el radicalismo en las redes? No, algún que otro mensaje vi. No sí, quiero ser categórico, anoche pero... la vi a María Luisa Storani, que Sí, es sí. vice del radicalismo. Bueno, pero no estaba Cobo, no estaba Cornejo, no estaba Lustó, no estaban... Y además, digo, es sintomático No estaba. esto, porque lo estamos viendo con la historia más reciente, cómo a la derecha le sirve borrar la memoria y mostrarte la foto siempre del momento, la instantánea, y Cristina vuelve siempre sobre el tema de revisemos qué fue lo que nos pasó como país, ya sea ayer o hace 10, 20, 40 años, ¿no? Porque es importante. Yo creo que ayer, por lo menos a mí, me dio la sensación de orfandad, ¿no? Con la muerte de Eve, era como, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque es la garantía de lo que somos ahora, son ellas, ¿no? ¿Y qué hacemos? Y ahí instantáneamente pensé un poco en lo que decía Amado hace un rato, ¿no? De esa cuestión del futuro y de son las nuevas generaciones, son los pibes que fueron construyendo, es hijos los que están militando, la plaza del 2x1, digo, es todo eso que
lograron ellas y que tiene que tener un legado muy fuerte, muy marcado y que tiene que verse en la práctica y en la acción con nosotros. Y de ahí también que el gobierno vea que ese colectivismo, ese hablar en plural, existe, lo tiene y hay que convocarlo. Ese Lo convocás y vínculo, está. Roberto, Está bien la palabra ¿no? orfandad Orfandad. que utiliza. Por eso yo ayer cuando vi el tuit que se enojaron con Alberto, que él dijo perdimos, y yo perdí, y estoy de acuerdo con que los herederos están, claramente, o sea, dejaron. Ahora, es como con mis viejos, qué sé yo, me dejaron muchas cosas. Ahora, yo quisiera que estén. Sí. Y a mí me servía hablar con Eve. A mí me servía hablar con Eve, la verdad. Yo siento que la perdí y siento esa palabra. Sí. Esa, que, Orfandad. sí. Pero el vínculo del kirchnerismo que vos venías señalando con madres o de madres con el kirchnerismo, ponle el nombre que quieras, con este movimiento nacional y popular, es bidimensional, porque era lo que ustedes señalaban, de acoger esa historia, esa memoria, pero también compartir una mirada de las transformaciones que hacían falta. Y Eve, tanto con Néstor como con Cristina, en eso creo que fue muy importante, y por eso... aunque hoy es un día de recordar y de dolor, a mí no me deja... Siempre el faro de Eve me parece que tiene que iluminar lo que estamos tratando de pensar. Y lamentablemente quiero poner arriba de la mesa la discusión sobre que hay sectores que tienen nostalgia de la dictadura. Sectores de la vida democrática que tienen nostalgia de la dictadura. Y ese es el verdadero contrapunto con la visión de Eve. Porque... cuando uno escucha que alguien dice, un referente político dice, la democracia no le soluciona nada a ningún argentino, y yo lo garantizo. Y cuando a los 2 o 3 días esa misma persona dice, Cristina hizo lo que no se atrevieron las juntas militares, desobedecer a la Corte. Claro, lo que hay que acordarse es que la Junta cambió la Corte. Claro. Entonces, en realidad, la Corte obedecía a los genocidas, Claro. no al revés. Cuando aparece otra persona y dice, Alemania es una raza superior, y bueno, entonces lo que empezamos a ver es que ahí hay una nostalgia a la dictadura. Bueno, pero tiene cierta razonabilidad porque si ellos quieren hacer algo, que dicen que van a tener que ponerse cascos, que va a haber resistencia y que discuten cómo lo van a hacer. Bueno, en la dictadura no tendrían que discutir nada, no habría resistencia. Pues Pero sí tendrían los pasan, cascos. te pasan por arriba. Claro. Pero digo, tiene cierta razonabilidad, es un pensamiento racional de alguien que quiere quitar derechos, avasallar y qué sé yo, y que ya sabe que se va a encontrar con una resistencia, porque va a pasar, claramente. Es un pensamiento racional decir, bueno, yo preferiría que fuera una dictadura de parte de ellos, ¿no? Vos decís, bueno, pero falta... Operativamente es racional. Claro. Desde su objetivo, digamos. Claro. Pero porque uno tiene que entender que ellos piensan así. Y además el hecho, yo lo dije, lo puse en mi libro, Cristina lo puso en el de ella, que a mí me lo dijo uno de los grandes empresarios del país, uno de los más grandes, en un reportaje, en un off, digamos. Yo dije, ¿por qué no la querés a Cristina si con este mamarracho perdiste un montón de plata y con Cristina ganaba? Yo no gané por Cristina, yo soy los dueños del país. Entonces, si vos te ves de esa manera, si te autopercibís de esa manera... Es un comportamiento imperial. Entonces el otro es una resistencia que vos tenés que sacártela de encima para hacer lo que vos querés hacer, que sos el dueño del país. Entonces, claro que es un problema. Yo creo que es ellos tienen rencor de Eve, porque Eve marcó esa década y sigue marcando décadas, y va a marcar en el futuro. Este es un medio lleno de jóvenes, que son los nietos de Eve. Qué sé yo. No hablo por todos, porque yo no les pregunto lo que piensan a todos los que entran, pero la mayoría... ¿No? Vos los escuchás. Si escuchás a esa hora, debés escuchar a cualquier hora el destape. Es que ¿por qué no hay afinidad? Bueno, además, ¿por qué se sacarían una foto conmigo si no fuera, no sé, que gana de generarse problema al pedo, ¿no? ¿Por qué estarían cerca? Claro, por eso la odian, porque ya está, la semilla está esparcida. ¿no? Así es. Por eso yo me imagino esa muerte con el deber cumplido. ¿No? Yo creo que uno está más triste por uno
Sí, claro. que por Eve. No, a veces fue en paz. Eve se fue en paz. No sé si el término correcto es confesión o qué, pero sí una charla final allí con Tucho Fernández, que es el arzobispo de La Plata, que la fue a visitar ahí al italiano, y que puso un tuit, el cura, digamos, en este caso un obispo, digamos, ¿no? Contando una charla final donde ella se despedía en paz. Dice, ya está, ya me voy feliz, no sé. Digo, hay algo allí en lo que me parece que Eve también le hizo muy bien el encuentro con Francisco en su momento, con el Papa, y que le permitió sobrellevar estos últimos días, digamos, o este último tiempo, donde ya estaba muy pachucha. Sí. Es que, Pero ¿con qué te encontrás cuando vas a enfrentar la muerte? Si no sentís que hiciste todo lo posible, sería la palabra, ¿no? Sí. No, que hiciste todo lo... Con la memoria. La palabra Yo que me pienso parece... siempre, ¿no? En estos egoísmos, en estas cosas que hay en este momento. Y después cuando tengan que... Porque en realidad vos te hablás a vos mismo en ese momento, seguramente, ¿no? Cuando te enfrentás a esas circunstancias. ¿Qué fuiste? Sí. Así que ella seguro, yo creo que nosotros estamos tristes por nosotros, por eso, porque no podemos llamarla mañana, ¿no? No podemos ir a verla, qué sé yo. Y además la lucha hasta el final, ¿no? Axel ayer la recordaba y decía, el jueves ella quería estar en el acto de Cristina, en el Estadio Único de La Plata, o sea, hasta 2 días y medio antes, ella quería estar ahí en la construcción de una nueva plataforma, de una nueva energía, de una nueva alegría para enfrentar la elección que se viene, ¿no? a mí me gusta mucho recordar el modo Eve. Bueno, ustedes hablaban recién de la correlación de fuerzas, ¿no? Y hay algo así, creo que era Lenin, que decía que cuando la realidad es adversa, tanto peor para la realidad, digamos, ¿no? Y Eve aplicaba A rajatabla. rajatabla ese principio, porque el modo Eve era, no, porque no se va a poder. ¿Cómo? ¿Quién dijo que no se va a poder? Dame el crayón, dame la cosa, y salí a hacer. Eve era... Ojo, yo era un El tipo 17 de octubre del año anterior. Claro, pero yo pensé que era solamente una cuestión de obstinación. No. Y no, Eve tenía la inteligencia de saber que todo empieza con un soplido, ¿viste? Y después hay que meterle más actividad, contagiar a otros. Una vez que otros se engancharon, ahí replegaba Eve, iba para otro lado. Pero Claro. primero que nada, había puesto la chispa que enciende la pradera, siempre, en cualquier actividad. Y no En cualquier existe la seducción y todos esos métodos, o sea, existe avanzar tan rápido que ese ventarrón haga que los demás vayan atrás tuyo. No existe sentarse a convencer y qué sé yo. No, ella ella era el ejemplo. Se ponía a hacerlo y iba contagiando a los demás. Cualquiera Muchas que la haya veces sola, conocido. ¿eh? Sí, Muchas sí, veces sí, sola. Sí. Y a veces, te digo, con un montón de gente, era muy cercana, mirándola y no entendiendo mucho. Pero te decía, no, cuando hay que seguirla. Bueno, ese temperamento es el que ganó el liderazgo también, ¿no? En el movimiento en general. Y yo escucho este recuerdo y vuelvo a pensar en esa supuesta cooptación, ¿no? Por parte del kirchnerismo de Eve. Y digo, cualquiera que la haya conocido un poco a Eve sabe que a Eve no la podía cooptar nadie. Por ahí Es ella cooptó una al- subestimación tan grande de su Ella figura, cooptó al kirchnerismo. que es, por ahí. que es un poco más así si uno mira la Claro. historia, absolutamente. Está bien. Pero a lo que voy es, implica, ¿no? Un nuevo intento de transformarla en menos de lo que fue. Decir que fue cooptada por el kirchnerismo o por... se lo dicen a todos, se lo dicen a todas las madres, Sí, a sí, todas sí, las sí, abuelas. al movimiento de ¿no? derechos humanos. Claro. Cuando en realidad lo que hubo fue justamente un grupo Una que comunión. militó hasta encontrar que llegara al poder un gobierno que llevara a cabo sus ideas y llevara a cabo las Claro. acciones necesarias para que esas ideas se Claro. desarrollaran. De eso se trata la política. Así es. La otra De vez eso y no de escuché otra un editorial en la radio de Leuco que decía que se habían partidizado, entonces había que cambiar los líderes y que todos los movimientos, las organizaciones de derechos humanos necesitaban nuevos líderes y él proponía líderes. A Pancho Y- Cabrera para Ay, dirigir la madre de Plaza de A Mayo. Campanella. Campanera. Yo digo, ¿ya han perdido tanta noción de realidad? El sentido del ridículo. Qué cosa tan ridícula. Lo que pasa es que el ejemplo de las madres a ellos los pone en una situación de mucha miserabilidad. Esta es su Claro, realidad. Digo, claro. porque Leuco no fue siempre así. Claro. Y tener a Eve allí plantado, a las madres en general y a las abuelas, digo, es recordarle un pasado del que él abjura, digamos, ¿no? Él no quiere ser el Leuco que era, él quiere ser el Leuco Pero que es. vos fijate, ¿no? Campanella, digo, es poner una lucha
política, histórica, con sentimiento, con mucho dolor, con mucha alegría también, con mucha herencia, como si fuera un show. No es una película. No es simplemente una película, es mucho más. Claro. Nah, y después, qué sé yo, esa tomar la literalidad, ¿viste? Cuando dice, no, porque quería probar las tesis. No quería probar las tesis con los hijos de Macri. Estaba diciendo, se lo van a hacer a nuestras jóvenes, ¿por qué no se lo hacen a los suyos? Cada uno habla, pero quien quiere entender, entiende. Era clarísimo. Quien quiere entender, entiende, ¿no? Porque para ella, incluso los jóvenes que pueden estar delinquiendo en algún momento eran sus hijos, porque ser grande es apañar a todos, es comprender la realidad de todos, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿por qué lo hacen con los chicos, con los negritos, con los no? Lo que pasa es destruir la imagen y la expectativa social de que generaba la figura de Eve era un objetivo estratégico para la derecha en Argentina. Claro. Como sigue siéndolo para todo el movimiento de derechos humanos, las madres y las abuelas en particular, porque son una memoria. Claro. Y es una memoria incómoda, es una memoria que arde, es una memoria que le señala... Digo, acá hubo empresas, algunas de las que forman precios al día de hoy, que aceptaron poner centros clandestinos de detención dentro de sus plantas. Claro. ¿No? Entonces, imagínate qué cosas le pasan por la cabeza cuando ven un pañuelo, cuando la ven a Evo, cuando la ven a Estela. Claro. Digo, ojo con eso, porque han sido despiadados precisamente defendiendo intereses o privilegios. Claro. Y pueden volver a hacerlo. Claro, el límite a no poder ejercer de dueños del país, Tal de cual. dueño de tu vida, Sí, 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 de dueño sí. de tu vida. Por eso, Claro, por eso es lógico que ellos prefieran y ahora lo expresan, qué sé yo. Luis Juez vive en TN, en serio, vive en TN. Está todo claramente. sí, lo tienen ahí, ¿no? Digo, yo le diría a los cordobeses, si una gran corporación, muchachos, si una gran corporación, dueños de internet del país, de las dos compañías grandes de cable del país, de la telefonía del país, de 300 medios, tiene un candidato que es propio, entonces no es tu candidato, es el de ellos, cordobés. No podés votar al candidato de una corporación. Además, me pregunto. Quizás no te das cuenta. ¿Qué querés? Que te lo pongan a Manieto para que te des cuenta. pero Así que Además- vive ahí. Además, Le última, está haciendo que sea- mal la comida. Todos ¿eh? los días Que sea está ahí. candidato a jefe de Todos los gobierno días porteño. está ahí. Vive en Constitución, que sea candidato a jefe de gobierno porteño en vez de Córdoba, ¿no? Pero digo, razonemos un poquito. Claro. Si el tipo está todos los días ahí, todos los días, entonces es el candidato de ellos. Entonces, bueno, podés votar al candidato de una corporación. La corporación defiende sus intereses y vuelvo a la racional. Y es racional. Es racional. Es racional. Claro. Sí, pero el problema lo tenés vos, que no te das cuenta. Que es tan evidente que el tipo está ahí todo el día. ¿No? Entonces, digo, ¿cómo pueden votar? Bueno, ese tipo abjuró de la democracia. Porque además no es cierto lo que dice que siempre vivimos peor que en la dictadura, porque yo me acuerdo, tengo los años para recordar cómo se vivía económicamente en la dictadura. Sí, En la dictadura había 500% de inflación. ¿Sí? Iba creciendo el desempleo todo el tiempo porque entraban los productos importados, como creo que nunca volvieron a entrar, ni en los 90 como en la dictadura. Entonces, ni siquiera es cierto porque tuvimos tiempo en donde todos teníamos empleo, donde el salario era muy bueno, qué sé yo. ¿No? Porque cuando se dice en los últimos 70 años, bueno, en los 70. Porque ahí aparece otra falacia histórica de Luis Juez. Las cosas que la democracia no pudo, no supo, no quiso resolver son efecto de las políticas de Martínez de Oz. Esto no empezó con el peronismo. El cambio en la matriz socioeconómica argentina empezó con Martínez de Oz. Y el daño que hizo Y la Martínez de primera Oz. deuda de la que nunca pudimos salir, porque todas las otras deudas son renegociaciones de Claro. esa deuda. O sea, cuando llega la dictadura había una deuda de 6.000 millones de dólares y en el Banco Central había 8.000. Es decir, había un Néstor Kirchner, iba y la pagaba. ¿Tá? Y cuando se van, la deuda es de 42. Se multiplica por 7. Ahí empieza la bola de nieve. Otra que Macri, digo, ¿no? Claro. La multiplica por 7, como si Macri hubiera agarrado la deuda en 240.000 millones, ponerle que la agarró, y hubiera dejado 1,5 billones. No dejó 1,5 billones, dejó 100.000 millones más. Digo, por 100, eso fue la dictadura. Exacto. Nunca pudimos salir. Y además se había endeudado el sector privado también, y Cavallo, que fue parte de la dictadura como presidente del Banco Central, el ídolo de Milei, la estatiza. El Estado se hace cargo de la deuda privada. Entonces ahí nace ese problema que, como dijo Cristina el otro día, no podemos resolver. Y cuando de alguna manera justificó Alberto, Cristina el otro día dijo, bueno, el problema de lo que pasa hoy es la deuda. Exactamente. Es la deuda. ¿No? Por eso, juez, el problema de la democracia lo generó la dictadura genocida. Eso. Los claro. civiles y los militares de la dictadura. Entonces Claro. no me vengan a decir que fue el peronismo. No, no.
esta matriz socioeconómica Claro. se estableció en la dictadura genocida. Y Alfonsín asume en default también. Alfonsín asume en default. Los Así tipos es. tienen una deuda que la podían haber pagado poniéndose la mano en el bolsillo y cuando se van tienen una deuda en default. A ver, la gente además cree que los dólares son siempre lo mismo. 40.000 millones del año 83 debe ser no menos de 200.000 de hoy. Actuales, ¿Sí? 350.000, 300, o sea, 350.000. bueno, está bien. Así a ojo de buen cubero. Está bien, bueno, ahí está. Y fíjense La deuda es de ellos. Sí. La deuda Así de es. ellos. el sincericidio que comete Juez, además. Porque cuando él dice, no creo que la democracia le haya cambiado la vida a ningún argentino. Y vos te pones a fijarte la carrera de Juez, que fue intendente, fue diputado, fue senador, fue embajador gracias a la democracia. A lo mejor está muy convencido que en una dictadura le hubiera ido mejor. ¿sí? Claro. Hubiera sido cabo, sargento. Pero si no nos explica. Si Según no- la que hora se levantara, al pedo pero templado. Si a alguien le dio la democracia a Argentina fue a Luis Juez. No le recuerdo ningún trabajo. Bueno, pero además digo, fuiste a ver la película, digo, por si te habías olvidado, lees un libro de vez en cuando. Digo, era el horror. Ahora, tenemos que recordar que la sociedad argentina es capaz de vivir en el horror, naturalizándolo. Sí. Una parte casi mayoritaria puede vivir tranquilamente O en sea, el horror. Juez viene aparte de una provincia donde estuvo el otro gran campo clandestino de detención, que fue La Perla, donde, muy, muy cerquita del campo, estaban los hornos donde incineraban a los cuerpos, ¿no? Ahí son como otras experiencias, quizá uno está muy focalizado a veces en la ESMA y no sabe, por ejemplo, después en Tucumán, el Pozo de Vargas, Sí. etcétera. Pero digo, Luis Juez viene de esa provincia, ¿no? Viene de esa provincia y uno tiene que también acostumbrarse a pensar de que esas cosas se han naturalizado porque no son cosas que se compraban importadas a través de Amazon, ¿entendés? Claro. Son construcciones sociales también. Claro. Que haya habido esa posibilidad. Ahora, de cuando un juez Menéndez. dice eso, naturaliza también. Sí, claro. Claro, sí, por supuesto. No. Por eso digo, hasta Todo tiene lo- nostalgia de eso. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, vamos terminando. Te agradecemos mucho, Amado, No. como siempre, que vengas a acompañarnos. Muchísimo, en Muy serio. El importante feriado en él este se día. viene siempre. Lo hace con... lo llamo yo. Y para nosotros es muy importante y queríamos ofrecerle hoy a nuestro público compartirlo con vos, que sos un hijo de las madres y de las abuelas, que las honra. Con todo lo que pueda. Un país unido por la radio.